El invierno ruso, también llamado general invierno, es la forma en que se define dicha estación del año en Rusia. Aproximadamente tiene una duración de 5 meses, empieza por ahí de noviembre y concluye a finales del mes de marzo y en ocasiones incluso hasta en abril. Se conoce por las bajas temperaturas, por los vientos siberianos y también por las dificultades causadas por el transporte en terrenos fangosos. También tiene bastante relevancia en el ámbito militar. Se le llama general de la nieve, general de barro, Rasputitsa o general invierno. Los promedios máximos y mínimos varían en la región de Rusia. Rusia es un país gigantesco que va desde la frontera con Ucrania y Bielorrusia y Finlandia hasta Vladivostok, allá en las fronteras con Corea del Norte, China y también el mar de Japón. En Rusia, este periodo es conocido como las heladas de la Epifanía y es famoso por su frío desde hace siglos. Uno de los factores en este frío famoso es el clima ruso, también conocido como el continental húmedo. Otro es la geografía de Rusia, pues Rusia está tan al norte como Canadá, que tiene pocos cuerpos de agua en su interior que pueden retener la energía solar y se congelan. La temperatura promedio en el invierno ruso están en menos 15 grados centígrados. Por otro lado, las más habituales pueden llegar incluso a los menos 25 o a los menos 30 grados. Esto generalmente durante la segunda o la tercera semana de enero de cada año. La severidad del invierno ruso es a menudo asociada con victorias militares de Rusia. En la Gran Guerra del Norte, Carlos XII o Carlos XII de Suecia invadió la Rusia de Pedro el Grande. Los rusos se retiraron, quemaron todo en su huida y eliminaron cualquier rastro de provisiones. Este invierno en particular terminó siendo el más crudo del siglo XVIII, tanto así que el puerto de agua salada en Venecia se congeló. Las 35,000 tropas de Carlos XII o de Carlos XII de Suecia quedaron completamente diezmadas y solo 19,000 de los 35,000 salieron con vida de aquel terrible invierno. La batalla de Poltava en 1709 marcó el final del Imperio Sueco. Señores, estamos viendo un patrón de conducta, un patrón en el que con esta temperatura, con esta temporada, con este frío descomunal e inmenso, Rusia suele alejarse, suele devastar generalmente todo a principios de los siglos en donde hay guerras, a principios del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, a principios del siglo XX, y estamos en pleno siglo XXI, también en las primeras 2 décadas, y Rusia, de pronto, vale la pena señalar que en Occidente, los medios corporativos, cada que Rusia anuncia que se retira de una ciudad, que se retira de una región, que se retira de un puerto, los medios occidentales dicen Rusia va perdiendo la guerra. Siguen sin aprender la paliza que les dio el general invierno ayudando a Rusia en 1709 en la batalla de Poltava. Siguen olvidando la paliza que le dio Rusia a Napoleón Bonaparte con sus más de 700,000 hombres. Siguen olvidando o pretenden olvidar la mega paliza que le dio a los nazis, que luego les permitió en el 1943, que luego les permitió llegar hasta la conquista de Berlín. La Grande Armée de Napoleón Bonaparte o el Gran Ejército de Napoleón Bonaparte, con sus 700,000 hombres, invadió Rusia dirigiéndose hacia Moscú en 1812. El ejército ruso, nuevamente, como un siglo atrás, se retiró antes de ser alcanzado por el ejército francés, por la Grande Armée, quemando sus cosechas y aldeas, lo cual las dejaba fuera del alcance del enemigo. El ejército de Napoleón terminó con 100,000 hombres, pero eso no fue todo. Más hombres murieron en la retirada. De acuerdo a un estudio militar estadounidense,
el cuerpo principal de la Armada Napoleónico se componía de 378,000 hombres. Lo disminuyeron a la mitad durante las primeras 8 semanas de la invasión, antes de la batalla más importante de esta campaña en particular. Esta disminución se debió a la carencia de centros organizados de aprovisionamiento, enfermedades, deserciones y muertes en combate que causaron miles de pérdidas. La batalla de Borodino del 7 de septiembre de 1812, la única batalla de importancia peleada en aquella gesta, vio a Napoleón obtener una victoria pírrica. Una victoria pírrica es una victoria al más alto costo posible en dinero, políticamente, diplomáticamente y también en términos económicos, porque ganó, pero perdió más de 30,000 hombres y estaba casi 1,000 kilómetros dentro del territorio enemigo. Las secuelas fueron su ocupación de Moscú sin oposición y la autoderrota al retirarse humillados de la ciudad el 19 de octubre de 1812, pocas semanas antes de que cayera la primera nevada. En 1941, los alemanes estaban confiados debido a sus rápidas victorias iniciales en Europa y en el norte de África. Bajo el liderazgo de Hitler, la Alemania nazi atacó en 1941 a la Unión Soviética en aquella famosa Operación Barbarroja y se puso como objetivo militar a la ciudad de Moscú. En su camino a Moscú, la Operación Tifón, las tropas alemanas mataron o capturaron a 500,000 de soldados soviéticos, llegando hasta 80 kilómetros de la ciudad, justo en un momento en que apareció el invierno más extremo registrado en el siglo XX y que arrojó en torno a Moscú temperaturas de menos 28 grados Celsius, siendo además víctimas de la Rasputitsa. ¿Se acuerdan que les dije que era la Rasputitsa? La Rasputitsa es ni más ni menos que el camino fangoso, lodoso, una especie de barro con agua que no permite avanzar ni a los tanques ni a los carros, lodo congelado que obstaculiza la marcha de todo tipo de vehículos. Las fuerzas soviéticas en aquel momento contuvieron dicho ataque en la estepa rusa, apoyados por la Rasputitsa, y también con esos menos 28 grados Celsius. Ganaron tiempo y apretaron entonces al ejército alemán. Las industrias fueron desmanteladas y llevadas a los montes Urales para ser reensambladas. Las fuerzas de la Unión Soviética detuvieron a Alemania y las derrotaron en la sangrienta batalla de Stalingrado en enero de 1943. De esto hablamos, del papel invierno, del papel del general invierno, que se está asomando cada vez más y que probablemente definiría los destinos de lo que suceda en Ucrania.